Esto se les fue de las manos. La Corte Suprema pasó años ampliando el poder presidencial y ahora duda. Durante la audiencia sobre el despido de Lisa Cook, gobernadora de la Reserva Federal, algo se rompió en la sala. El argumento del gobierno fue simple y peligroso. El presidente puede despedir for cause sin probar nada, solo decirlo. Y varios jueces conservadores, incluido Kavanaugh, frenaron. No porque defendieran a Cook, sino porque vieron la trampa que ellos mismos ayudaron a construir. Aquí está la paradoja. Si basta con pronunciar esas dos palabras mágicas, entonces cualquier presidente podría borrar a toda la Junta de la Fed por diferencias políticas. Eso no es teoría. Es exactamente el escenario que los jueces plantearon en voz alta. ¿Qué pasa si el próximo presidente usa esta misma lógica contra ellos? Y aquí es donde esto te toca directamente, porque si la Reserva Federal pierde independencia, los mercados no esperan, tu dinero tampoco. Pero hay un detalle de esta audiencia que cambia todo y casi nadie lo está señalando todavía. Lo que ocurrió no apareció de golpe. Este caso no nace con Lisa Cook, nace de una secuencia. Durante años, la Corte Suprema fue empujando los límites del Poder Ejecutivo, decisión tras decisión, siempre con el mismo argumento implícito: confiar en la buena fe del presidente. No era una revolución abierta, era un goteo, un poco más de margen aquí, un poco menos de control allá, hasta que alguien decidió probar dónde estaba el final. El evento central es este. El gobierno de Trump sostiene que puede despedir a una gobernadora de la Reserva Federal simplemente alegando for cause, sin proceso, sin prueba, sin revisión judicial real. En la audiencia, ese argumento no se presentó como una excepción, sino como una regla general. Y eso es clave, porque no se discutía solo el caso de Cook. Se estaba probando si esa lógica podía convertirse en precedente permanente. Ahora, fíjate en el patrón. Cada vez que el poder se expande, se promete que no será abusado. Pero aquí surge la pregunta incómoda que los jueces empezaron a formular. Si esto es válido hoy, ¿por qué no sería válido mañana para cualquier otra agencia independiente? ¿Y quién decide cuándo una causa es real? Aquí es donde la historia deja de ser técnica y empieza a volverse estructural. La afirmación central del gobierno fue contundente. El presidente decide y los tribunales no revisan. Así, sin rodeos. El abogado del gobierno sostuvo que basta con invocar for cause para despedir a un miembro de la Junta de la Reserva Federal, incluso si esa causa nunca se demuestra. No hay juicio previo, no hay verificación independiente, solo la palabra del Ejecutivo. Y aquí llegó el primer golpe de realidad. Durante la audiencia, los jueces no preguntaron si el presidente tenía poder. Preguntaron qué pasaba después. Kavanaugh planteó un escenario específico. Un futuro presidente con prioridades distintas decide que la política monetaria va en contra de su agenda y despide a todos los gobernadores. No por delitos, no por corrupción, por diferencias de enfoque. Ese momento importa, porque nadie negó que bajo el argumento presentado eso sería posible. Nadie dijo, eso no podría pasar. La sala se quedó en silencio técnico. Ese silencio dice más que cualquier discurso. Y aquí está el detalle clave. El gobierno no ofreció un límite claro, solo insistió en que se debía asumir la buena fe presidencial. Pero observa lo que falta. No hay mecanismo para detener un abuso si la causa nunca se comprueba. Y en ese vacío, el caso deja de tratarse de Lisa Cook y empieza a tratarse de algo mucho más grande. Aquí es donde la historia escala rápido, porque esto no es la primera vez que la Corte se enfrenta a una pregunta así. Ya antes permitió que el poder presidencial atravesara agencias independientes, con el argumento de que ciertas funciones no podían quedar fuera del control del Ejecutivo. En su momento sonó razonable. Orden, eficiencia, responsabilidad democrática. Pero la Reserva Federal siempre fue distinta, intocable, separada precisamente para evitar interferencias políticas directas. Y sin embargo, ahora estaba en la mesa normalizar
lo que nunca fue normal. Tratar a la Junta de la Fed como si fuera cualquier otra oficina. Durante la audiencia, los jueces miraban más allá del caso inmediato. Miraban el precedente, porque una vez escrito no se borra, una vez dicho no se puede aclarar después. Este es el punto de inflexión. Si hoy se acepta que for cause puede ser cualquier cosa que el presidente diga, mañana esa misma lógica puede extenderse a reguladores financieros, supervisores bancarios, organismos que sostienen el sistema sin aparecer en campaña, y lo más inquietante es que nadie estaba discutiendo si eso era buena idea, solo si podían justificarlo jurídicamente. Aquí es donde el precedente deja de ser abstracto y empieza a sentirse irreversible. Lo más inquietante llegó después, cuando el caso dejó de ser teórico. La justificación para despedir a Lisa Cook no fue un escándalo en funciones ni una conducta dentro de la Reserva Federal. Fue una supuesta irregularidad en una solicitud hipotecaria anterior a su llegada al cargo. Un detalle administrativo presentado como una amenaza sistémica. En la sala todos entendían lo que estaba pasando, aunque nadie lo dijera en voz alta. Aquí está la contradicción que cambia cómo se ve todo. En público el argumento era legal, en la práctica era político. Se hablaba de causa, pero lo que se describía era una diferencia de enfoque, de visión, de alineación. Y eso es exactamente lo que los jueces temen legitimar. Porque si esa lógica se acepta, entonces cualquier desacuerdo puede disfrazarse de causa suficiente. Este momento reconfigura la historia. Ya no se trata de si el presidente puede mentir o exagerar. Se trata de si el sistema está diseñado para detenerlo cuando lo hace. Y durante la audiencia, esa respuesta no apareció. Nadie ofreció una barrera clara, solo la esperanza de que el poder se use con moderación. Y ahí está el problema, porque el sistema no se construyó para depender de la esperanza. Y entonces todo empezó a acumularse. No en teoría, en tiempo real. Primero, el caso llegó a la Corte por la vía de emergencia sin un desarrollo completo en tribunales inferiores. Luego, se impuso una suspensión inmediata, dejando el despido en efecto mientras el fondo del asunto seguía sin resolverse. Después surgió otro detalle incómodo. Lisa Cook prácticamente no tuvo aviso ni oportunidad real de responder antes de que todo avanzara. Cada paso por separado puede parecer técnico. Juntos cuentan otra historia, una donde las reglas normales se aceleran, donde el proceso se comprime, donde las decisiones más delicadas se toman con información incompleta. Y en la audiencia, algunos jueces lo dijeron sin rodeos. ¿Por qué tanta prisa? ¿Por qué decidir algo tan grande con tan poco desarrollo? Aquí es donde la presión se siente. Porque cuanto más rápido se mueve el caso, menos margen queda para corregir errores. Y cuanto menos se revisa, más poder se concentra. La Corte se encontró frente a un escenario que ella misma ayudó a crear. Un ejecutivo empujando al límite y un sistema que ya no frena como antes. La pregunta ya no es si esto es legal, es qué pasa si esta velocidad se vuelve la norma. ¿Qué ocurre si esto continúa? Ahora cambia el ángulo. Porque hasta aquí todo suena lejano, institucional, de Washington, pero el impacto no vive ahí, vive contigo. Si la Reserva Federal deja de ser independiente, las decisiones sobre tasas, inflación y estabilidad financiera dejan de ser técnicas y pasan a ser políticas. Y eso no se queda en gráficos. Se traduce en créditos más caros, ahorros que pierden valor, mercados que reaccionan antes de que nadie dé explicaciones. Esto no requiere una crisis formal, basta con la percepción. Si los mercados creen que un presidente puede despedir a un gobernador de la Fed por desacuerdo, reaccionan. No esperan a que el fallo se publique. No esperan a que alguien lo aclare. Se mueven rápido. Y cuando se mueven, tú no tienes un botón de pausa. Aquí está lo inquietante. Nadie votó para esto. No hubo anuncio. No hubo debate público. Ocurrió dentro de un argumento legal que casi nadie ve completo. Y aún así, puede afectar decisiones tan básicas como una hipoteca, un préstamo estudiantil o tu plan de retiro. Si esto te suena familiar, no porque lo hayas leído antes, sino porque ya has sentido ese tipo de incertidumbre,
dilo en los comentarios, porque lo que viene después explica por qué este tipo de cosas siguen pasando. Aquí es donde hay que ir más allá de la indignación. Esto no ocurre por accidente, ocurre porque el sistema lo permite. El mecanismo es simple pero inquietante. Incentivos, velocidad y espectáculo. El Poder Ejecutivo tiene incentivos para empujar al máximo, ganar control rápido, mostrar fuerza. La Corte, por su parte, ha construido una doctrina basada en una suposición clave, la buena fe presidencial. No porque siempre sea real, sino porque el sistema necesita asumirla para funcionar. Pero ese supuesto tiene un costo. Cuando el presidente actúa de mala fe, el sistema no tiene un freno inmediato. La revisión judicial llega tarde. El daño potencial ya está hecho. Y mientras tanto, la narrativa pública se queda atrapada en tecnicismos, mientras las decisiones reales avanzan por la vía de emergencia, lejos del foco. Este es el insight incómodo. Las instituciones no fallan de golpe. Se desgastan cuando sus propias reglas se usan contra ellas. La independencia no se elimina con un anuncio. Se vacía cuando se convierte en algo condicional, reversible, dependiente de quién tenga el poder ese día. Por eso este caso importa tanto. No es un exceso aislado, es una prueba de hasta dónde puede estirarse el sistema antes de romperse. Y ahora la pregunta ya no es qué pasó, sino hacia dónde se está moviendo todo esto. Ahora mira lo que viene, porque el movimiento ya está en marcha. A partir de aquí, solo hay dos caminos posibles y ninguno es limpio. En el primero, la Corte decide trazar una línea. Reconoce que el estándar de For Cause no puede ser una fórmula vacía y exige algo verificable, algo que no dependa solo de la palabra del presidente. Eso frenaría este caso, pero también limitaría el poder que la propia Corte ha venido ampliando durante años. No es imposible, pero sería un giro incómodo. El segundo camino es más silencioso. La Corte evita una definición clara, deja el estándar borroso, resuelve lo justo para salir del paso. Y en ese vacío, el precedente queda lo suficientemente abierto como para que el próximo presidente, sea quien sea, pruebe suerte otra vez. No mañana, no de forma abrupta, sino paso a paso, caso por caso, hasta que despedir a un regulador independiente deje de ser noticia. Y aquí está lo inquietante. Durante la audiencia, varios jueces parecían conscientes de esta bifurcación. Sabían que lo que escriban no se puede borrar después. Sabían que el siguiente movimiento no lo harán ellos, sino el próximo ocupante de la Casa Blanca. La sensación es clara. La decisión aún no está escrita, pero la presión ya está definida. Y alguien muy pronto va a poner a prueba hasta dónde llega realmente este poder. Y aquí está la idea que queda flotando cuando todo lo demás se apaga. Este caso no trata solo de Trump, ni de Lisa Cook, ni siquiera de la Reserva Federal. Trata de qué ocurre cuando un sistema diseñado para contener el poder empieza a depender de la moderación de quien lo ejerce. Esa es la apuesta silenciosa que se ha hecho una y otra vez, y es una apuesta peligrosa. La historia completa se puede resumir en una sola frase. Las reglas que se flexibilizan para un presidente nunca se quedan con él. Se heredan, se reutilizan, se prueban de nuevo. Eso es lo que inquietó a la Corte en esta audiencia, aunque no todos lo dijeran explícitamente. Porque una vez que aceptas que decir for cause es suficiente, ya no importa quién esté en el cargo. El mecanismo queda activo y este no es el final, es un punto intermedio. Lo que la Corte decida aquí va a reaparecer en otros casos, en otras agencias, con otros nombres. Y cuando eso ocurra, muchos van a fingir sorpresa. Pero la señal ya está ahí, en esta audiencia, en estas preguntas, en estas dudas. Si quieres entender cómo se mueve realmente el poder antes de que llegue a los titulares, este es el tipo de historia que hay que seguir. Y lo que viene después va todavía más profundo. Por eso, si quieres continuar este análisis cuando la siguiente pieza caiga, ya sabes qué hacer.